¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos en otra clase tratando ahora de conocer un poquito sobre los circuitos eléctricos, ¿ok? Los circuitos eléctricos van a estar compuestos de diferentes elementos, por ejemplo, una resistencia eléctrica, un LED o diodo emisor de luz. Podemos tener aquí un pulsador. Un potenciómetro va a ser muy importante, pero muy importante que nosotros comprendamos lo que significa un potenciómetro. Condensador, cerámica en este caso, o capacitor también. Tenemos algunos tipos de interruptores, en este caso es un interruptor deslizante o conmutador, con dos posiciones, abierto y cerrado. Batería de 9 volts. En los automóviles vamos a manejar baterías de 12 volts. Y hay otros tipos de baterías, ¿no? Como la pila plana de 3 volts, que se utiliza en algunas básculas. La que conocemos como la pila de 1.5 volts. Eso que tenemos aquí sería lo que podríamos emplear como un protoboard. O sea, pues una placa, ¿no? Una placa de prueba, ¿no? Vamos a llamarle así. Vamos a colocarla en este lugar, ¿sale? Vamos a borrar esta. Vamos a borrar esta, que está aquí. Ahora aquí la podemos borrar, si queremos borrar un elemento, ¿no? Pues aquí tenemos esta placa. Hay muchas cosas que podemos ver con respecto a esta placa. Por ejemplo, miren, esta línea de aquí, si ven, se cubrió toda esta línea de verde. ¿Qué quiere decir? Que si yo conecto algo aquí, toda esta línea horizontal se va a encontrar con continuidad dentro de esa línea, ¿ok? Aquí nos dice que podemos conectar algo negativo o tierra de masa en el caso de un automóvil, y aquí podría ser algo positivo. Pero observen, se puso de color verde toda la línea horizontal. También en la parte de abajo vamos a tener algo muy similar. Esto es muy importante. Lo traje de esta forma porque, bueno, a veces con la cámara se distorsiona un poquito lo que podemos grabar, pero aquí es exactamente lo mismo, ¿ok? Observen aquí, A, B, C, D, y aquí, miren qué pasa cuando coloco en esta línea 1. ¿Ya vieron? Todo lo que es esta línea se encuentra continua, pero observen que la línea 1 no es continua hacia este lado. Hacia donde es FG ya no. Nada más sería de la A a la E. ¿Ok? Lo mismo la 2, la 3, la 4, la 5. O en este caso la 1, pero de la F a la J. 2, 3. Y así sucesivamente hasta la 30, superior o inferior. Este tipo de protoboard o placas de pruebas me va a servir para colocar ciertos elementos. Vamos a suponer que yo quisiera colocar, ese rato hablábamos de ¿qué? De una resistencia. Bueno, aquí voy a colocar una resistencia. Aquí está, miren, ahí coloqué una resistencia, ¿ok? Ahí está la resistencia. Y si se colocó aquí, ¿qué significa? Bueno, pues que de alguna u otra forma, esta línea, puedo colocar cualquier cosa o cualquier conductor aquí y va a tener continuidad la línea 9 con lo que es el extremo de esa resistencia. Y de este lado también vamos a tener la línea 9 con el extremo de esa resistencia. Pero sabemos que la terminal 1 no tiene continuidad bajo esta línea 9 con respecto a la terminal número 2 con respecto a la línea 9. ¿Ok? ¿Cuánto mide esa resistencia? Vamos a suponer que yo quisiera saberlo. Que no conozco el código de colores o no lo tengo a la mano. Bueno, entonces voy a buscar aquí en este simulador un elemento para medir resistencias. ¿Cómo se llama ese elemento para medir resistencias? ¿Lo sabes? Sí, yo sé que sí lo sabes. ¿En qué se mide una resistencia? ¿En qué se mide una resistencia? Claro, a estas alturas también lo debes de saber. Entonces, ya conoces el elemento del cual estamos hablando. Y ese elemento lo tenemos que tener por acá. Aquí está, el multímetro. Vamos a colocar el multímetro por acá. El multímetro me puede servir, dice multímetro, o sea, para medir
diferentes cosas. Por ejemplo, si lo coloco en A, voy a medir amperaje. Y amperaje sabemos que significa corriente eléctrica, o sea, flujo de electrones a través de un conductor. La B sería voltaje y se refiere a la fuerza de empuje, en este caso, para que se muevan los conductores. Y R, ¿qué significa R? Resistencia, ¿ok? Si yo quisiera medir la resistencia, entonces voy a agarrar desde el negativo, voy a colocar un conductor hacia la terminal 1, y repito, si yo lo coloco en la parte de aquí abajo, miren ahí se está colocando de color verde y significa que está continuo, es como si estuviera conectando la terminal 1. Ahí la vamos a dejar, ¿ok? Pero para identificar el cable de color negro, aquí lo puedo colocar, mira, negro. Ahí está el cable. Y este es el COM. En el multímetro que habíamos visto es el COM, ¿ok? Y aquí tenemos para medir voltaje, miliamperes o en este caso los ohms, que sería resistencia. Voy a colocar aquí una línea y la voy a medir acá. ¿Ya viste que se colocó la línea verde? Los círculos verdes. Significa que están unidos hacia lo que es la terminal número 2. Esta terminal número 2 es la misma que está allá. Y le voy a poner algo de color rojo. Entonces si quiero medir resistencia, ¿qué tengo que hacer? Aquí voy a seleccionar resistencia. ¿Ya vieron que aquí se cambió a R? Si yo quiero medir amperaje, aquí tendría que colocar amperaje. Si quiero medir voltaje, aquí voy a colocar voltaje. Pero esa resistencia no está conectada a nada, está sola. Por lo tanto, lo que voy a medir es la oposición al paso de la corriente. ¿Y qué es la oposición al paso de la corriente? Pues una resistencia. Voy a colocar aquí, dice iniciar simulación. Le vamos a dar iniciar simulación. ¿Y qué me está midiendo? Observemos, dice un kilo. La K significa kilo. Tú lo has visto en kilogramos, kilómetros, ¿ok? Aquí dice kilo y ese símbolo ya lo habíamos visto que es el símbolo omega. Así que tendríamos un kilo ohms. ¿Qué significa un kilo ohms? Un kilo ohms significa 1000 ohms. Lo que es el prefijo kilo o la letra K, ese prefijo significa por 1000. Entonces, si yo aquí tengo un kilo ohms, 1 por 1000 sería 1000 ohms. ¿Ok? Hay que tener una precaución para medir resistencias. Las resistencias, así como las que tenemos aquí, o las resistencias de un sensor de temperatura, o la resistencia de un potenciómetro, o la resistencia de un sensor CKP, de un sensor CMP, la resistencia de la bobina de un relevador, todo, o la resistencia de un conductor incluso. Todo conductor eléctrico ofrece una oposición al paso de la corriente. Todo conductor eléctrico, ¿ok? Entonces, si yo quiero medir esa oposición o esa resistencia, debo de utilizar mi multímetro en lo que es el parámetro resistencia, o sea, ohms. Este símbolo omega me va a indicar, lo veíamos en las clases anteriores, ¿ok? Si al medirlo, en este caso, que es un multímetro ajustable, aparece el prefijo K y el número 1, significa que tengo un kilo ohms. Debo de tener una precaución para medir resistencia. La resistencia no debe estar conectada, por favor, no debe estar conectada a ninguna fuente de alimentación. Por favor. Otra cosa muy importante también es la siguiente. Vamos a quitar este conductor. Vamos a eliminar este conductor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a invertir la línea. El negativo ahora lo voy a conectar aquí arriba. Y aquí le doy clic. Aquí ya quedó.
Y el negativo entonces va a ser color negro. Es el cable color negro para poder identificarlo. Y el positivo lo voy a colocar a la terminal número 1. ¿Te das cuenta que lo estoy invirtiendo? ¿Qué dije en otro momento? Bueno, si no lo he dicho, lo digo en este momento. Las resistencias no tienen polaridad. O sea que tú podrás medir una resistencia con la punta negra de un lado y la terminal roja del otro. O si lo inviertes y el valor resistivo sigue siendo el mismo. ¿Ya viste? Decía 1000 ohms, o sea, 1 kilo ohms. Aquí no cambió de signo. Si recordarás cuando medimos el voltaje sí tiene polaridad. El voltaje de corriente directa, si no colocamos las puntas adecuadamente, el multímetro me va a marcar un menos tantos volts. Pero la resistencia no es así, ¿ok? Yo espero que esta sección sobre la resistencia haya quedado más o menos explicado. Aquí yo podría añadir a este video la existencia de resistencias en serie. ¿Qué significa una resistencia en serie? Bueno, una resistencia en serie es aquella que se coloca una después de otra. En este caso, ¿a qué me refiero? Miren, vamos a suponer que el negativo, aquí está, lo conecto acá. ¿Sale? A la terminal 1. Así, aquí color en negro. Y que la terminal 2, en forma continua, hagan de cuenta que aquí vienen los electrones, vienen corriendo, y van a unirse ¿con quién? Con esa terminal. Así que voy a colocar de aquí, aquí, un cable. ¿Ok? Le voy a poner un cable de otro color. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy cerrando el circuito. Estoy colocando una resistencia después de otra. Si yo quiero medir la resistencia y las dos resistencias están una después de otra, miren el recorrido que está aquí. Es un circuito, miren. Aquí, entra acá, sube, pasa, baja y regresa, ¿ok? Esto es un circuito, algo cerrado. Voy a medir la resistencia y ¿qué va a pasar? Pues créanme que las resistencias se van a sumar. Y si una resistencia mide 1 kilo ohms y la otra mide 1 kilo ohms, entonces lo que vamos a obtener ahorita es, obviamente, 2 kilo ohms. Entonces, quiero que sepas que las resistencias en serie se suman. ¿Ok? Las resistencias en serie se suman. ¿Qué pasa con las resistencias en paralelo? Bueno, esas las vamos a ver en otro momento. Por el momento nomás quiero que sepas que así se mide una resistencia y que las resistencias, si están una después de otra, se consideran resistencias en serie y por tanto se tienen que sumar su valor resistivo, ¿ok? Ahí está. 1 kilo ohms más 1 kilo ohms, 2 kilo ohms.